3 horas al oeste de Estocolmo, entre los bosques silenciosos de Värmland, se alza una vieja granja roja. Framegården. Construida en el siglo XVIII, sus paredes guardan secretos de tiempos oscuros. Dicen que aquí, durante las cazas de brujas del siglo XVII, fueron condenadas almas que jamás encontraron paz. En su interior existe un cuarto llamado Likrummet, donde los enfermos esperaban la muerte. Y aún hoy, algunos juran oír su llanto, ver juguetes que se mueven solos o sentir pasos cuando no hay nadie. Durante décadas, equipos suecos y noruegos de investigación paranormal han pasado noches enteras dentro de la casa, buscando respuestas y encontrando algo más. Dicen que Framegården no está vacía, que observa, que respira y que una vez que entras, Ya nunca te deja ir. junto a un equipo de investigación sueco, 3 Medio y yo, viajamos a ese lugar y pasamos una noche completa para ver si era posible contactar con alguien o con algo. Framegården nos estaba esperando, y no solamente la granja, sino sus habitantes, que estuvieron toda la noche Con nosotros. Al llegar, Framegården nos da la bienvenida, o sus habitantes. ¿Qué fue ese grito? Ninguno de nosotros reaccionó. Solo el micrófono de mi cámara pudo captar lo que quizás fue la primera psicofonía a los 5 minutos de haber llegado. Al entrar a la casa, lo primero que hicieron nuestras mediums fue hacer un recorrido completo por el lugar, para así sentir energías. La historia dice que en la segunda planta están los niños que habitan el lugar. Detrás de esta puerta encontramos la entrada al ático, donde ahí castigaban a estos niños, a estas 2 almas que habitan el lugar. Juguetes, muñecos y un payaso diabólico nos estaban esperando. Al ir a la habitación continua, fuertes energías comenzaron a sentir. Hur mår du nu? Jag var mer i det rummet. Men jag har ju känt av ett litet barn. Och vi har sett både en flicka och en pojke. Det är en liten flicka med lite lockar i håret. Har några små skor på sig. Vi visste inte att det fanns barnet här, eller är det leksakerna? Nej, det visste vi inte. Det hade vi ingen aning om. Nej. Det var därför jag tog med en badboll och jag har tagit med kulor. Jag tänkte vi ska lägga kulor på golvet sen och rulla. Luego de recorrer la casa completa, bajamos al primer piso, donde los enfermos esperaban la muerte. Con la ayuda de nuestro equipo Spiritbox, intentamos tener contacto con algún espíritu o lo que haya en esa casa. Finns någon som vill prata med oss? Kan du säga ditt namn? Jag tror du heter Eva, eller? Är du Eva? Hörde du det? Det var barn, eller hur? Ja, barn! Sätt dig här. Eller sätt dig här. Ja, det var ett barn.
Oye, taxi de Miguel, es caducó liécame vos. Por alguna razón, solo nosotros en esa habitación escuchamos la voz de un niño, claramente saludándonos. Ni las cámaras ni micrófonos que teníamos en la habitación pudieron guardar ese momento en que vuelves a creer que hay algo más después de la muerte. Un fraternal saludo, soy el obispo Cristian Piedrahita, obispo anglo-luterano, exorcista, angeólogo y demonólogo. Además de esto, soy investigador de fenómenos paranormales y durante más o menos 14 años de experiencia en esta tarea, he tenido la oportunidad de descubrir muchas cosas a nivel espiritual que incluso como exorcista no había tenido la oportunidad. ¿Y esto por qué? Porque los exorcistas somos los encargados de retirar y expulsar espíritus o entidades negativas de personas, lugares u objetos. Mientras como investigador, además de ir a tratar de probar que hay una presencia espiritual, es tratar de entenderla, por qué está allí, y ya como sacerdote y exorcista, pues tratar de ayudar en un proceso si es requerido. Desde nuestra fe creemos que existe otra vida, que cuando morimos, este cuerpo material se destruye y el espíritu sigue viviendo. Pero hay situaciones donde el espíritu no puede trascender y se queda en este plano terreno, que es lo que podemos catalogar como fantasmas o espíritus errantes, que son espíritus que no han podido trascender y se pueden quedar en casas, en lugares, en espacios o pegados a personas, que se llama impregnación. Se puede dar por apegos, por miedos, por dolores, por culpa o simplemente por ignorancia del momento de su muerte. Eran exactamente las 3 de la madrugada, cuando decidimos salir de la casa y escuchar. El silencio era pesado, pero entre las sombras comenzaron a oírse pasos, murmullos y voces que parecían venir de todas partes. Pero no había nadie, nada visible, solo la sensación de que algo nos observaba. Entre risas nerviosas, tomamos la decisión. Uno de nosotros entraría solo con la cámara. Quizás sin nuestra presencia, las entidades se atreverían a mostrarse. Si realmente algo oscuro y terrorífico habitaba la vieja granja de Framegården. Halloj, här kommer jag. Det är någon som är med mig här uppe. Gärna komma fram och visa dig för mig. Är det några barn här uppe får ni gärna komma fram. Visa er. Jag ska sätta mig här och känna in om det är någonting.
En la segunda planta reinaba una calma absoluta, hasta que la cámara captó algo inesperado. Una esfera de luz flotando frente al lente, moviéndose lentamente, antes de desaparecer con un golpe seco. ¿Estamos frente a un fenómeno paranormal o una partícula de polvo jugando con la luz? Cuando volvimos a entrar a la casa para reunirnos con nuestra compañera Susan, nos quedamos por más de 1 hora en la segunda planta, intentando encontrar alguna evidencia paranormal, ya fuera una figura, un sonido o un leve aliento. No sucedió nada. Recorrimos cada rincón en busca de respuestas, pero la casa guardó su silencio. Por ello, decidimos bajar al primer piso, donde se encuentra la habitación en la que los enfermos esperaban su muerte. Fue precisamente allí donde en nuestra primera sesión de espiritismo obtuvimos resultados realmente sorprendentes. Para provocar a las entidades, decidimos acostarnos en la cama donde los enfermos esperaban su muerte. Pero más bien, fue una muy mala idea. A los pocos minutos que Susan, una medio reconocida en toda Suecia, se recostara en la vieja cama, recibió un ataque brutal. Un mareo oscuro la envolvió, náuseas, vértigo y un dolor tan punzante que apenas podía respirar. Desesperada, corrió hacia la salida como si algo invisible la hubiese expulsado de aquel lugar. Jag känner mig nästan kvävd i den sängen. Ya cuando hablamos de exorcismo, estamos hablando de una entidad oscura y negativa que está afectando a una persona. Pueden ser desencarnados, o sea, personas que vivieron en este plano de frecuencia muy baja. Pueden ser entidades demoníacas o pueden ser otros tipos de entidades de bajo astral, quiere decir energías o entidades muy negativas que pueden llegar a hacer daño. Una posesión es negativa porque es como si fuera una violación, es contra el libre albedrío y es una entidad que entra a afectarte. Como exorcista, pues catalogo, diagnostico y expulso estas entidades según un protocolo que podemos vivir. Ahora era el turno de Mónica. Después de 10 minutos recostada, sin mostrar ninguna señal de incomodidad, se incorporó de golpe, como si algo la hubiese tocado. Su piel completamente erizada y una risa nerviosa. Una risa que no pertenecía al momento ni a nosotros. Quedó claro que había algo o alguien más dentro de esa habitación. Ahora era mi turno. Quería saber si aquello que había quebrado a Susan o erizado la piel de Mónica tendría el valor de tocarme a mí. Me recosté y mientras la casa contenía el aire, mi mente se hundió en la imagen de esos enfermos moribundos que alguna vez respiraron su último aliento aquí. Los provoqué, los llamé, los desafié, esperando sentir siquiera un roce, una presencia. Är det ingen som kan komma och lägga sig jämte Chris? Han känner sig lite ensam. Pero, una vez más, nada ocurrió. Solo una calma antinatural, una quietud tan perfecta que parecía ocultar algo.
Y así termina nuestra noche en Framegården, ese rincón perdido en Suecia, donde las sombras parecen tener memoria. Nos vamos con ese gusto a poco, como si la casa nos dejara preguntas a media, pero también un poco más convencidos de que después de la muerte, algo sigue ahí, mirándonos, respirando detrás de cada silencio, y aunque no lo vemos, todos lo sentimos.